Amigos de la República Mexicana, nos da mucho gusto que nos acompañen a través de la radio y la televisión en todo nuestro país. Estamos en este programa especial de los partidos políticos, el primero que vamos a transmitir después de la jornada electoral histórica del 2 de julio de este año 2000. La pregunta es, ¿cómo quedamos? Lo invitamos a que nos acompañe y escuche los puntos de vista de los partidos y alianzas que compitieron. Bueno, 2 de julio, ¿cómo quedamos? Es la pregunta. Gracias a los que nos acompañan en esta ocasión para hablar del tema. Nos acompaña representando al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el licenciado Vicente Díaz López, que es representante del PARM ante el Consejo General del IFE. Bienvenido. Muy bueno, gracias. Gracias. Por Alianza por México, Carlos Navarrete Ruiz, que es secretario de Comunicación y Prensa del CEN del PRD. Bienvenido. Por Democracia Social, Adolfo Sánchez Rebolledo, que es representante de Democracia Social ante el Consejo General del IFE. ¿Qué tal, Germán? Gracias por acompañarnos. Bien, gracias. Germán Martínez Cázares, Alianza por el Cambio. Él es representante de Alianza por el Cambio ante el Consejo General del IFE. Bienvenido, Germán. Hola, Carmen, ¿qué tal? Bien, gracias. Por el Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Zazueta Félix, que es representante del PRI ante el Consejo General del IFE. Bienvenido, Hola, Carmen. como siempre. Gracias. Y también José Ángel Lavira Pérez, que es representante del Partido Centro Democrático ante el Consejo General del IFE. Bienvenido. Carmen, muchas gracias. Bueno, la pregunta, como decíamos, es después del 2 de julio, después de esta jornada electoral sin duda importante para el país, ¿cómo quedamos? Bueno, creo que quedamos como deberíamos de haber quedado. Es importante reconocer que los partidos que tienen una representación fuerte en el electorado mexicano tuvieron una respuesta fehaciente a esa fuerza electoral que tienen. Los emergentes nos fue como vaticinábamos. Poca penetración tuvimos en el electorado y muestras son que en las urnas nos abandonó el mismo, ¿no? Que para nosotros el Auténtico de la Revolución Mexicana esto es no un golpe que nos aniquila, sino que nos fortalece para seguir adelante. No somos un grupo que trabaje por registros. Somos un grupo político de hombres y mujeres en pie de lucha. El 2 de julio nos fortalece, no nos aniquila. Alianza por México, ¿cómo quedó, Carlos Navarrete? Bueno, habría que decir cómo quedó primero el país. ¿Cómo quedó el país y luego cómo quedó Alianza por México? Yo creo que el país quedó en una situación magnífica. Fue un avance muy importante en materia democrática. Hay un inicio de una nueva etapa. Termina una etapa y empieza otra. Todavía con muchas preguntas, con muchas interrogantes, con poca claridad de hacia dónde va esto. Pero yo creo que ha sido positivo para todos, para el régimen de partidos que el país requiere, para el país mismo. ¿Cómo queda la Alianza por México? Con claroscuros, con un sabor agridulce. Por un lado, la enorme satisfacción de sabernos corresponsables de esta victoria de la oposición y de esta derrota del partido que había venido gobernando. Somos corresponsables, no escatimamos ni nos escatimamos ese hecho. Contribuimos a este fenómeno, no fuimos los beneficiarios de él, y eso hay que analizarlo y evaluarlo bien. Autocríticos, empezamos el balance en las instancias nacionales del partido, en el Consejo Político, en el Comité Ejecutivo Nacional. En unos días más el Consejo Nacional sesionará y en unos meses más el Congreso incluso, la máxima instancia del PRD. Somos autocríticos también respecto a la alianza. Adelanto que nuestro balance es crítico, autocrítico, respecto a lo que hicimos en esta alianza. No fue productiva, fue muy costosa para el PRD. Le aportó poco. de ella? No es un problema de arrepentimiento. En política no hay que arrepentirse, hay que señalar las cosas como fueron. Y yo creo que cometimos un error, habiendo armado una alianza que no tuvo peso como el que esperábamos, que fue muy costosa y que hoy ciertamente da vida a partidos que hay que revisar la razón del PRD con ellos.
Adolfo Sánchez Rebolledo, de Democracia Social, bueno, el país y ustedes, ¿no? Tu reflexión general. Y después, bueno, en particular, lo que está haciendo todavía la moneda en el aire, ciertamente están buscando la posibilidad del registro todavía. Sí. Bueno, yo, Carmen, pienso que lo más importante nos ocurrió a todos, le ocurrió al país. Tuvimos unas elecciones ejemplares, se demostró que los procedimientos electorales funcionan bien. Se logró o lograron quienes lo pretendían la alternancia en el poder, de tal manera que hemos dado un salto cualitativo en materia electoral. Es decir, de aquí en adelante las discusiones sustantivas del país van a tener que ser otras. Los temas de la reforma pendiente del Estado, los temas de la reorientación del país. Seguimos siendo un país desigual, terriblemente pobre, y cualquier cosa que se diga en este sentido pues tendrá que ser respaldada con políticas muy claras. Pero yo creo que el balance es muy positivo. El cambio ha sido muy importante, se ha consolidado un proceso que venía de muy atrás, que ha sido muy costoso para los mexicanos en su conjunto, muy largo, demasiado largo, y al que finalmente hemos llegado a un buen puerto, y hemos llegado en las mejores condiciones, en paz y legalmente. Ahora, Democracia Social, bueno, estamos por hacer nuestro balance, pero estamos satisfechos en el sentido de que logramos crear un espacio para una corriente que plantea una plataforma diferenciada, propia, un espacio para una izquierda distinta, que quiere discutir en igualdad de condiciones los problemas del país, que cree en el diálogo y que cree sobre todo en la necesidad de la negociación y de la participación de la sociedad civil como punto de partida para una reforma más profunda de nuestras instituciones. En ese sentido estamos satisfechos. Creo que habrá otro momento para decir algo más. Germán Martínez Cázares, ustedes, el país, Alianza por el Cambio. Bueno, pues nosotros quedamos con la gravísima responsabilidad de que el veredicto de las urnas nos fue favorable. Aceptamos con humildad, con profunda humildad, lo que el pueblo dijo a través de las urnas. El pueblo dijo que Vicente Fox va a ser el presidente de México y nos dio una gran mayoría, no la mayoría absoluta, qué bueno también, en la Cámara de Diputados y una mayor presencia en la Cámara de Senadores. Entonces, quedamos con la responsabilidad de gobernar para todos. Por eso Vicente Fox ha llamado a todas las fuerzas políticas, porque sabe que somos diferentes, porque sabe que hay muchísimos mexicanos que votaron por el PRI, por el PRD, por las demás fuerzas políticas, y que se necesita el esfuerzo y la concurrencia de todos, aunque seamos diferentes, para gobernar este país, para atender los rezagos. Debemos llenar a la democracia ya no solo de votos, digámoslo así, sino de contenidos públicos, para abatir los rezagos a la pobreza, para acometer rezagos con los ancianos, para dar mejor calidad de la educación, para cumplir las promesas de campaña. Necesitamos llenar de contenido. Ya tenemos acceso democrático al poder, ahora hace falta ejercicio democrático del poder y en eso estamos empeñados. El PAN, por su parte, no reeditará a un partido del Estado. Vicente gobernará para todos y el jefe del partido no será el jefe del Estado. Y el partido se conducirá en las responsabilidades que le tocaron en el Senado, en la Diputación y las que le toquen. No exigimos cuotas en el Poder Ejecutivo. Hoy por hoy, sin duda, un gran asunto para el país, por obvias razones, es lo que pasó y lo que va a pasar con el PRI, lo que ha sucedido con este partido que por primera vez en la historia de 70 años pues perdió la presidencia de la República y se dio este fenómeno de la alternancia. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo queda el PRI? ¿Cómo ven al país? Marco Antonio Zazueta, ¿qué están haciendo? ¿Y qué supones que va a pasar si es que hay respuesta ahorita? Bueno, mira, primero que nada, yo creo que el 2 de julio terminado el país con un mito que se había venido construyendo en los últimos años de que en este país no había democracia. La democracia en este país no apareció el 2 de julio. ¿No? Los resultados de la jornada del 2 de julio son consecuencia de que en este país desde hace muchos años veníamos construyendo todos la democracia. Es decir, la democracia ya existía. Lamentablemente,
los partidos que entonces eran de oposición solo encontraban democracia cuando ganaban y no cuando perdían. Hoy, bueno, escuchamos loas a la democracia porque el resultado les fue favorable. El PRI, antes de eso... ¿Sientes que si hubiera ganado el PRI no hubiera sido la misma respuesta? No, lo aseguro que no hubiera sido, porque inclusive no vale la pena volver atrás, lo hago simplemente como paréntesis, se había venido construyendo un escenario de conflicto postelectoral artificial, ¿no? Se hablaba de ello, se hablaba de compra y coacción del voto, se hablaba de los peores pecados. Una vez que el resultado se dio y fue favorable a un candidato entonces opositor al gobierno, bueno, automáticamente todos los males señalados desaparecieron y tuvimos una jornada ejemplar. Pero en fin, eso es historia, ¿no? Por eso digo yo, se acabó con un mito de que en este país no había democracia. Ya había democracia y por eso los resultados del 2 de julio. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros como partido? Seguimos creyendo en el PRI que el mejor hombre para gobernar este país es Francisco Labastida Ochoa. Bueno, 15 millones de votos decidieron que así no fuera y nos quedamos 2 millones y un poco más de votos abajo en esa percepción. Sin embargo, bueno, seguimos siendo un partido con una gran presencia en las cámaras. Es para nosotros esto una lección que también tenemos que asumir. Creemos que el recurso mercadológico del cambio que manejó el candidato de Alianza para el Cambio fue solo eso, un recurso mercadológico carente de ideas. Bueno, nosotros vamos a presentar la idea, vamos a representar la oposición firme, no en un afán de obstaculizar el ejercicio del poder, no. Somos un partido responsable, lo hemos sido a lo largo de los años, ¿no? La paz social en este país, el ejercicio de las libertades individuales ha sido siempre cuidado, respetado, ayudado por el PRI. Esta gran construcción democrática en la que participamos todos y que algunos pretenden ver como culminada el 2 de julio, que no culminó nada, ni empezó ni terminó nada, sino es un parpadeo, un momento de tránsito en la historia de este país. Bueno, la construimos todos, pero ahí el PRI tuvo el gran aporte porque era el partido en el poder, con el control absoluto en ambas cámaras, con el control en el Ejecutivo Federal, y aún así se propiciaron condiciones que la sociedad estaba requiriendo y se creó un fuerte sistema de partidos políticos que sin lugar a dudas es de gran beneficio para el país. ¿Qué vamos a hacer como partido? Estamos inmersos en este momento en un gran proceso de discusión. Si tú me dices a dónde vamos, no sabemos, se requieren, creo, 3 elementos fundamentales: profundidad, seriedad en el análisis y sobre todo objetividad. Yo creo que lo que menos tenemos los priistas en este momento es objetividad para analizar con profundidad lo que ocurrió, pero lo estamos viendo, se ha venido una sana discusión al interior del partido, va a generar efectos positivos, algunos van a salir, es la morralla del partido, que desgraciadamente fue en alguna medida responsable también de los resultados y en alguna medida esa fauna de acompañamiento impidió que el mejor hombre para gobernar este país llegara a la presidencia de la República. Se van a ir, pero los verdaderos priistas, los que hemos actuado con responsabilidad a lo largo de los años, ¿no? Los que hemos propiciado las condiciones para que la democracia prevalezca, vamos a seguir en el partido y seguramente vamos a hacer un aporte fundamental de colaboración en lo que sea beneficioso para el país con el Ejecutivo Federal y de fuerte oposición en lo que no lo sea. Y en unos años más estaremos de regreso, porque así es la democracia. Bueno, José Ángel Ávila, ¿cómo encuentran ustedes lo que pasó con el país, lo que sucedió a partir del 2 de julio, todo el proceso y una autorrevisión del Partido Centro Democrático? Claro, Carmen. Mira, yo también coincido en que el 2 de julio no se inventó la democracia, pero sin embargo sí creo que el 2 de julio fue el vértice en donde confluyeron infinidad de cosas y que dieron pie efectivamente a la apertura de un nuevo espacio. Durante años los mexicanos habíamos estado pugnando en diferentes formas y en diferentes trincheras por reformar las instituciones dedicadas a la organización de las elecciones, por reformar las leyes, por hacer creíbles los procesos electorales, por darle confianza al electorado. Esto fue difícil durante muchos años y varios procesos transcurrieron. Sin embargo, justo en este proceso electoral federal del 2000, confluyeron justamente una autoridad electoral
con la capacidad suficiente de organización y el sustento ético y moral suficiente como para poder conducirse frente a los partidos y frente a la sociedad de manera adecuada. Confluyó también el hecho de que con el esfuerzo de los partidos de oposición representados ante el Congreso, se lograron empujar reformas electorales que más que una disposición a la planeación por parte del gobierno hacia un proceso electoral más ordenado, justo, equitativo, fue arrancado a tirones, fue a las vencidas, como decimos nosotros. Y sin embargo, se logró mucho. Todo esto confluyó el 2 de julio, pero lo fundamental y lo más importante que se dio el 2 de julio fue que el electorado salió a votar con plena disposición y convicción de que su voto sí cuenta. Eso fue lo que provocó el resultado. Ahora bien, en este marco de resultado es muy importante analizar algunas consideraciones estructurales que forman parte de lo que hoy la ley establece para el régimen de partidos, porque eso tiene que ver justamente con la situación que hoy tiene el Partido de Centro Democrático. Tiene la ley electoral elementos que regulan el ingreso de nuevos partidos, que es lo que lo hace verdaderamente complejo para la existencia de los nuevos partidos. Fundamentalmente, el proceso de construcción de un partido político para obtener su registro es demasiado largo, de modo tal que el registro legal se obtiene apenas 2 meses antes de que inicie el proceso electoral en el que van a participar. Esto hace que los partidos nuevos tengan una enorme dificultad para dar a conocer su nombre, su existencia desde luego, su emblema, su programa de acción, su contenido ideológico, porque en 2 meses está ya en un proceso electoral en el que hay que designar representantes ante los órganos electorales, hay que comenzar a establecer sus procedimientos internos para selección de candidatos, hay que buscar los candidatos, hay que definir la manera en que se van a postular. Esto hace muy difícil entrar a una competencia electoral sin que se haya podido lograr la organización interna del partido, la estructuración de sus órganos a nivel estatal y municipal, el establecimiento de sus sistemas de organización, todo esto. Pero más allá, inmediatamente que empieza la competencia electoral, resulta que tenemos frente a los partidos anteriores, consolidados, que tienen representación ante el Congreso, una diferencia de financiamiento que es enorme, que es escandalosa. Un ejemplo, los partidos nuevos como Democracia Social, como el PARM, como nosotros, tuvimos solo el 1.7% cada uno del financiamiento destinado a las campañas, del financiamiento público. Eso hace que las condiciones de competencia sean absolutamente inequitativas. Pero hay un tercer elemento, en donde el ejercicio del trabajo de campaña por parte de los candidatos de estos partidos no es cubierto de la misma forma por los medios de comunicación, y los monitoreos que se presentaron en el Consejo General del IFE lo dejan muy claro. No representa el mismo interés tal vez para los medios, porque no hay ese despliegue de actividad y de recursos en campaña, no lo sabemos, pero la cobertura sigue siendo verdaderamente mínima. Todos estos elementos nos hicieron llegar a un 2 de julio en donde además, con un elemento coyuntural, la gran competencia política entre las dos fuerzas que estaban en plena competencia por la presidencia, hicieron que la votación se polarizara totalmente. Esa es la condición en la que se encuentra el Partido de Centro Democrático. Pero ¿qué hacer? Lo primero es cobrar conciencia de que somos una fuerza política real. Nuestro partido político existe. Y que tendremos que ver las maneras de reorganizarnos y de continuar en la lucha política para lo que sigue, que aquí se han enunciado algunas cosas, pero hay muchas otras más que están pendientes. Sí, hay muchas cosas de las cuales naturalmente se deriva aquí. No tenemos mucho más tiempo, pero en lo que nos resta del espacio para platicar con ustedes, les pongo en la mesa algo que me parece importante y por varios motivos lo traigo a colación. El papel del presidente Zedillo. Carlos Navarrete. Yo creo que hay que reconocer el papel tan importante que el presidente jugó. Yo no diría no tanto antes del 2 de julio, sino fundamentalmente el 2 de julio y por la noche. El cambio de un partido en el gobierno por otro, el triunfo de la oposición con estabilidad, con paz, lo que ocurrió en los siguientes 48 horas después del 2 de julio, no se podría explicar si no se evalúa con suficiente justeza lo que el presidente Zedillo hizo. Me atrevería a decir que para el PRD, la primera vez que hemos visto al presidente Zedillo como jefe de Estado,
es en la noche del 2 de julio. Y no es poco. Me parece que es importante. Ahora bien, las cosas que siguen por delante son de la mayor importancia y todavía no están suficientemente claras. La transición democrática ya se logró. El triunfo de un partido diferente al que gobernaba ya se logró. Y aquí se ha explicado por qué. Falta ver si además de eso también tendremos un cambio de régimen político, que es lo fundamental. Y eso es un tema que seguramente les pregunto también, en lo que nos resta, el asunto de los contrapesos, ¿no? Parecería que el voto diferenciado sí hizo su aparición en estas elecciones. Adolfo, ¿qué piensas de esta parte? Yo creo que eso fue uno de los rasgos más interesantes de esta elección, en parte motivado por la propia polarización de las elecciones. Pero el resultado es, desde luego, muy, muy importante. Si tenemos ahora sí, por primera vez, un voto diferenciado que nos da pues una composición en los órganos legislativos que permitirá que la política se procese a través de acuerdos y negociaciones, lo cual es... No hay de otro camino, lo cual es un elemento de la democracia. Pero déjame decir una cosa más. Yo creo que un resultado muy importante de este proceso es que obliga a todos los partidos a una revisión de su futuro. Es decir, el sistema de partidos que teníamos antes del 2 de julio resulta inviable, digamos, en las nuevas condiciones. Cada uno de los partidos, todos los que estamos aquí representados y otros más que no están en este momento, tendrán que hacer una revisión de fondo de su propio futuro, en relación al nuevo gobierno, pero también en relación a sí mismos. Nosotros, entre los demás, todavía estamos pendientes de un recurso de revisión para ver en qué situación quedamos, si obtenemos el registro o no. Pero de todas maneras vamos a seguir. Pensamos que este es un espacio ganado a punta de votos, aún en las condiciones que también ha descrito mi compañero Ávila. Bueno, estamos en la parte final. Tenemos algo que hemos llamado conclusiones o ideas finales que a continuación presentaremos. En esta parte final, 2 de julio, ¿cómo quedamos? Vicente Díaz López, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, las ideas finales. Bueno, creo que la jornada del 2 de julio fue una jornada ejemplar. Reconozco en el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León un presidente valiente, que en un momento decisivo de la historia supo asumir su papel y su rol, reconocer la derrota es lo más grave que existe, y la reconoció plenamente. Reconoció que por primera vez en la historia del pueblo de México moderno no era el PRI quien había ganado, que era un partido de la oposición. Eso es para el PAR. Gracias. Carlos Navarrete Ruiz, Alianza por México. ¿Qué concluir a la luz del 2 de julio? La Alianza por México termina con la jornada. El Partido de la Revolución Democrática inicia un proceso de evaluación, de reestructuración, de definir los nuevos retos. Somos una fuerza importante para el país, son más de 6 millones de votos los que obtuvimos. Tenemos responsabilidades muy importantes en el Congreso de la Unión. Jugaremos nuestro papel de impulsores de la transición política en el país, de la construcción del nuevo régimen que se requiere, abiertos a los acuerdos parlamentarios, abiertos a la negociación política, a poner por delante los temas que el país necesita para que no baste solamente un cambio en la presidencia, que es absolutamente insuficiente, sino que esto vaya más allá. Y hay retos muy importantes para el partido. Lo vamos a hacer con discusión, con debate interno, a veces intenso, como suele ocurrir en el PRD, pero en un marco de unidad, con optimismo. Hay futuro para el país, hay futuro para el PRD y vamos a estar a la altura de las nuevas responsabilidades. Gracias por estar en este programa, Carlos. Adolfo Sánchez Rebolledo, Democracia Social. Es indispensable en dar un paso adelante en la consolidación de las instituciones democráticas. Evitar, hasta donde sea posible con la fuerza de la crítica, los intentos de restaurar de alguna manera el viejo presidencialismo ahora en estas condiciones. El país tiene que aceptar que es un país diverso y plural y que la pluralidad es la mejor forma de expresión de la democracia. Estamos convencidos de que Democracia Social va a hacer su aportación y que podemos intervenir en este proceso para asegurar la reforma de las instituciones, pero también la gobernabilidad democrática del país. Gracias, Adolfo, por haber venido al programa. Germán Martínez Cáceres, Alianza por el Cambio.
Pues yo quiero agradecer a los mexicanos que votaron por nosotros, a los más de 15 millones, y decirles a todos los demás, a los que no votaron y a los que votaron por otras fuerzas políticas, que vamos a gobernar para todos. Que esta transición política no será plenamente democrática hasta que no haya una transición social. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno de Vicente Fox, que los diputados del PAN, que los senadores del PAN se han echado encima la tarea de llevar al rumbo a evitar las desigualdades entre el sur y el norte, atender a las comunidades indígenas, a los mexicanos que cruzan la frontera en el extranjero, hacer de esta transición política, pues, una transición social para que vivamos los mexicanos en un Estado democrático pleno, de ejercicio del poder democrático, donde se respete al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, donde hay una real separación de poderes, un real equilibrio entre los poderes, una real cooperación entre los poderes. No vamos a reeditar los viejos vicios que antes padecimos los mexicanos, no vamos a reeditar el presidencialismo, lo decimos con toda claridad, que tanto ha atrofiado las potencialidades de la nación. En suma, no les vamos a fallar, y si les fallamos, tienen el voto para provocar una nueva alternancia. Gracias, Germán. Marco Antonio Zazueta, del PRI, ¿qué concluir? Bueno, el PRI ha sido y va a seguir siendo un partido responsable. Toda la especulación generada en torno a que si el PRI reconocerá o que va a reconocer los resultados, o lo que hizo el presidente Zedillo el 2 de julio en la noche y el propio candidato de reconocer, pues se le ha dado una lectura así como sorprendente, como inusitada, como de gran mérito. No tiene mayor mérito que reconocer el mandato del pueblo. Pero bueno, así se vino haciendo y bueno, pues culminó con esa alternancia que el pueblo decidió en el Poder Ejecutivo Federal y no hay más que obrar en consecuencia. El presidente Zedillo dijo desde el principio: voy a ejercer mis facultades constitucionales, ninguna otra más. Las ha ejercido y ese fue un paso más del ejercicio de ello. Bueno, ¿cómo vemos lo que sigue? Dijimos, vamos a seguir siendo un partido responsable. Vamos a ser una verdadera oposición constructiva desde las cámaras. Y vamos a luchar fuerte por el poder, no por el poder mismo, sino para servir a la gente, y lo vamos a recuperar seguramente. La gente va a tener oportunidad de contrastar los gobiernos que hicimos en el PRI con el gobierno que será ahora de Vicente Fox desde el Ejecutivo Federal. Va a tener oportunidad de contrastar y va a ocurrir lo que dice Germán. Efectivamente, al final, en las próximas elecciones, se va a provocar una nueva alternancia. Gracias por estar aquí, Marco Antonio. José Ángel Ávila. Carmen, ya creo que tenemos el instrumento adecuado, los mexicanos lo hemos afinado durante mucho tiempo para hacer que los votos efectivamente, de los ciudadanos efectivamente constituyan y construyan la voluntad colectiva. ¿Qué toca ahora? Toca que las nuevas autoridades, los representantes populares, cumplan con la obligación y el mandato que les impone el voto popular. Pero esto no va a ser sencillo con el marco legal que tenemos. El marco legal constitucional está hecho y construido para sustentar ese presidencialismo que hoy se anuncia que no se reeditará. Hay que modificar las leyes, hay que transformar las instituciones, hay que hacer realidad el Estado de Derecho, la rendición de cuentas, hay que hacer que se muevan en consecuencia todas las voluntades de los gobernantes electos. En eso el Partido Centro Democrático, con o sin registro, continuará luchando para hacer que eso sea factible. Los invitamos a que nos escriban para darnos su opinión sobre este programa al Instituto Federal Electoral, apartado postal 69-705, México DF. Llámenos a Lada sin costo 01800-711-9491 con 10 líneas para atenderlos. Comuníquese a los teléfonos 5628-4278, 5628-4280 y 5655-2518. Nuestro correo electrónico opinion@ife.org.mx. Le agradecemos mucho a los 6 que nos acompañaron en este programa y a usted que nos acompañó a través de la radio y la televisión en nuestro país. A nombre de la Comisión de Radiodifusión del IFE, gracias. Hasta la próxima.